con el estudio del capítulo 1 del libro de Levítico. Recordarán ustedes que hace 8 días estudiamos los primeros 3 versículos, analizamos los primeros 3 versículos, hablamos de manera general y en lo profundo acerca de lo que representa los holocaustos, porque este primer capítulo, la ley habla de los holocaustos. Y vamos a leer estos 3 versículos para establecer simplemente la conexión de la relación de lo que vamos a estudiar el día de hoy, de lo que vamos a analizar el día de hoy. Dice el versículo 1, llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Bueno, esos 3 versículos fueron los que analizamos en el estudio anterior. Y en la continuación de este primer capítulo de Levítico vamos a profundizar hasta el punto clímax de la enseñanza didáctica de Dios para descubrir y comprender esta analogía impresionante del sistema sacrificial que nos lleva a nosotros a Jesucristo, al Mesías de Israel, a Yeshua. Así es de que, bueno, les voy a pedir, por favor, que tomen sus Biblias, que tomen lápiz, marcador, etcétera, no sé lo que ustedes ocupen. Yo estoy seguro que ustedes como buenos estudiantes ya tienen notas relacionadas con ese tema, pero quizás en esta ocasión también podamos aportar algo nuevo o algo quizás un poco diferente, solo para que cada uno lo analicemos. Recordemos que una de las actividades más importantes de todo estudiante es precisamente analizar a través de nuestras notas lo que estamos adquiriendo en conocimiento y siempre filtrarlo a través de la Biblia, a través de la Escritura. Es de esa manera como seguimos el camino establecido por Dios a través de su palabra y no andamos siguiendo a las personas. Okay. Nosotros, muchos de las personas que hoy tenemos el honor de compartir, ¿no? Verifique con ahí, no sé, con más personas, porque yo tengo el sonido bien. Sí, bueno, sí tenemos buen sonido, no, ya me confirmaron, así de que bueno, vamos a continuar. Les decía, ya me distraje, pero bueno, la idea es esta, tenemos que, una de las cosas que yo les propongo es que en estos estudios del libro de Levítico, tomemos notas y analicemos nuestras notas, y lo que yo les sugiero es que su perspectiva de este libro cambie un poquito. Normalmente, cuando se habla del libro de Levítico, como que se pasa muy rápido. Se habla en el aspecto de los sacrificios tal cual fueron exactamente y qué propósito tuvieron. Pero normalmente no lo aterrizas con Yeshua y con tu vida diaria. Y en ocasiones eso es difícil si no se entiende la esencia de los mandamientos, el propósito de los mandamientos. Pero cuando tú ya estudiaste los evangelios, cuando ya estudiaste la Torá, los profetas, cuando ya de alguna manera tienes un panorama general del plan de redención de Dios para su pueblo, entonces tu perspectiva cambia y se vuelve muy interesante.
Entonces lo que yo sugiero, lo que yo les sugiero, lo que yo les aconsejo es que cambiemos esa idea de Levítico, del libro de Levítico, porque ciertamente es un libro muy técnico. Ciertamente sí tiene aspectos técnicos y si no ponemos atención, si no ponemos todos nuestros sentidos, se nos va a hacer tedioso. Depende de cada quien. Si realmente te interesa conocer en todo este sentido, en toda esa magnitud, la cruz, comprender, seguir comprendiendo la cruz, porque llegar a comprender la cruz es un mundo, es toda la escritura, de veras. Así es de que cada aspecto que nosotros vayamos analizando, ustedes mismos se van a dar cuenta que la propia escritura nos va llevando de la mano al Mesías y en este caso del sistema sacrificial a la cruz del sacrificio de Yeshua, el holocausto perfecto. Así es de que mi invitación es a esto, de que si tú gustas de hacer anotaciones en tu Biblia, algunas flechas, algunos colores, no sé, lo que quieras utilizar, eso ya es decisión tuya. Yo en ocasiones, normalmente siempre anoto en mi propia Biblia algunas cosas importantes yo escucho o que considero buenas o nuevas quizás. Así es de que esto es constante, esto nunca deja de ser, siempre seguimos aprendiendo, siempre hay cosas nuevas que en el tiempo y en la profundidad que el Señor nos permite tener acerca de su palabra, en su conocimiento, pues vamos aprendiendo cosas maravillosas. Así es de que esta es la invitación. Toma tu cuaderno, toma tu lápiz y recuerda que el libro de Levítico es uno de los libros más fascinantes de toda la escritura. Dice el versículo 4 de Levítico 1, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Aquí viene las reglas, aquí viene la forma en cómo se tenía que llevar a cabo el sacrificio. Y si ustedes se dan cuenta, hay reglas. Y cada una de esas reglas significa algo muy importante en aquel entonces y tenemos que encontrar lo que representa hoy en día. Ese es el trabajo de nosotros, ese es el trabajo que tenemos como estudiantes. Colocar la mano sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado era un simbolismo que representaba que los pecados de la persona que ofrecía el holocausto eran puestos sobre ese animal. Lo que le llaman la transferencia de pecados, no sé, puedes llamarlo como quieras, lo importante es que entiendas esto. Imagínate que tú ibas a ofrecer este sacrificio porque lo que estabas buscando era tú reconciliarte con el Padre, con el Eterno, sabiendo tu condición, X circunstancia que hayas cometido y que te consideres que fallaste, que pecaste. Pero lo reconoces y quieres reconciliarte con el Padre, porque tú sabes, ya tienes conciencia de que a partir de que cometiste ese error, estás separado del Padre. Si tú no quieres estar separado del Padre, quieres reconciliarte, quieres seguir unido a Él, porque sabes los beneficios que eso tiene y sabes el perjuicio que tiene estar separado del Padre. El pecado es la consecuencia de la separación entre Dios y el hombre. Entonces, esto es lo que representaba este acto de poner sus manos sobre la cabeza del holocausto, dice la escritura, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Ok? Esto significa que en este momento se creaba un lazo de identidad entre el animal y la persona que ofrecía el holocausto. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? En ese momento tú te estabas identificando con ese animal, solo que no morías tú, moría un inocente. Ahí comenzaba esto tan duro. Imagínate.
un animal perfecto, que no tenía ningún defecto. Sin embargo, para que este simbolismo se cumpliera, tenía que existir una confesión, ¿sí? Parte integral de este acto. Una confesión del pecado que tú cometiste, reconocer que tú te equivocaste, que hiciste mal, lo que sea. Como lo expresó el autor de la carta a los Hebreos. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Ahora sí les pido que me acompañen a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, versículo 22. Y vamos a ver cómo es que el autor de la carta a los Hebreos, con esta conciencia de que efectivamente todo este sistema sacrificial desde entonces, desde creado con Moisés, iba a desaparecer, era momento de empezar a expresarle al mundo la forma en cómo tenía que comprender todo este sistema. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí hay palabras importantes. Muy, muy importantes. La palabra remisión que se está utilizando aquí en la carta a los Hebreos, en el griego es la palabra aphesis, que significa libertad o perdón. Puede significar las dos cosas dependiendo del contexto del que se esté hablando. Libertad o perdón. La palabra remisión. Lo que en este momento entonces ya nos conecta con lo que acabamos de leer en Levítico en la palabra expiación. ¿Ok? Dos palabras importantes. Remisión, que menciona la carta a los Hebreos, y expiación, que se está mencionando en Levítico. Expiación se utiliza en el versículo 4 de Levítico 1. Y la palabra expiación en el hebreo es la palabra kafar, que significa perdonar y reconciliar. ¿Ok? Esto era lo que se buscaba al momento de ofrecer este sacrificio. Que el Padre le perdonara a aquel que estaba ofreciendo este holocausto y y en consecuencia nuevamente buscar esta reconciliación con el Padre. Eso nos indica que las palabras expiación y la palabra remisión tienen el mismo propósito en un elemento que las vincula a ambas palabras. Ambos conceptos son vinculados en un elemento. ¿Cuál es ese elemento? La sangre. La sangre. Así que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay remisión. Exactamente. Y sin la confesión de pecados, entonces no hay reconciliación con Dios. Son dos cosas muy importantes que tienen que ir unidas. No pueden desvincularse. No pueden ir una sí y otra no. Y bueno, esto entonces lo confirmamos con lo que leemos en el capítulo 17 de Levítico. Acompáñenme ahora, por favor, en sus Biblias a Levítico 17, verso 11. Versículo 11, por favor. ¿Ya lo tienen? Ok, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado, está hablando el Padre acerca de la razón por la cual permite el derramamiento de sangre en los sacrificios del Señor. Dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Fíjate qué importante. ¿Qué dijimos que es expiación? Perdonar y reconciliar. Exactamente. En ese sentido podemos leer una vez más. Dice, porque la vida de la carne, la sangre está, y yo
os la he dado para perdonar, para librar tu alma, vuestras almas. Por eso les digo que tienen que anotar, si es posible, en su propia Biblia. Aquí esos conceptos son fundamentales, de verdad, se los aconsejo. No lo dejen solamente en su mente, es muy difícil. En el momento en que lo quieres aplicar en tu vida diaria, vas a tener que repasar y repasar tus notas, tu Biblia. Una vez más, voy a leer el versículo 11. Dice, porque la vida de la carne y la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Entonces el propósito de la confesión de los pecados de la persona que llevaba a cabo este holocausto era la expiación por su alma y la expiación por su persona frente al altar. ¿Ya te diste cuenta? ¿Por qué habla de los dos conceptos, el alma y la persona? Pues no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el Señor, la escritura nos enseña que Dios prefiere que tú sufras en la carne lo indecible quizás, pero que no pierdas tu alma si eres Israel, si eres hijo. Él prefiere salvar tu alma. ¿Por qué? Porque es para la vida eterna. Y la carne es para un tiempo X, determinado unos cuantos años aquí en la tierra. Son dos aspectos distintos. Pero entonces aquí, fíjate lo que dice una vez más, otra vez, verso 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. De la persona. Entonces, bueno, el propósito entonces, como decíamos, de la confesión, de llevar a cabo esta confesión delante de Dios de sus pecados, era lograr esto. Por esa razón se llevaban estos holocaustos. Estamos hablando de holocaustos voluntarios, por el alma de la persona consciente de lo que había hecho y porque le guarde, ¿sí? Físicamente hablando, literal. Ahora acompáñenme a Marcos 1, por favor. Marcos capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Dice Marcos 1, verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Para perdón de pecados. ¿Por qué no dice la escritura que Juan estaba diciendo a la gente que llevaran sus holocaustos? A partir de entonces, a partir de Juan el Bautista, recordemos cuál fue la labor de Juan el Bautista: preparar el camino de aquel que vendría, de Yeshua, del Mesías. En ese sentido, desde la predicación de Juan el Bautista, estamos viendo que las cosas estaban ya teniendo un giro, un cambio en la práctica cotidiana de las personas, de su vida diaria, pero que buscaba que tuviera todo el sentido de lo que estaban haciendo las gentes, de la forma en cómo iban a vivir sus vidas. Una vida, cualquier vida de cualquier persona que no se justifica en la fe que profesa, es una fe muerta. Y eso es penoso. Porque tú puedes estar viviendo hoy en día bajo conceptos modernos, bajo conceptos culturales que han influenciado a todo el mundo,
Y en base a esos aspectos culturales e ideas, etcétera, pues te acomodas tu vida y consideras que todo, que está bien. Pero no te detienes a pensar si la forma en que cómo estás viviendo tu vida realmente tiene coherencia con el gobierno que fue establecido por Dios a través de su palabra. Cuando lo haces de esa manera te das cuenta que has estado viviendo lejos, separado de su ley. Y eso es triste. Eso es muy triste porque eso significa que tu fe está muerta, no vive contigo. Tu fe la guardas para vivirla, entre comillas, en cada día de reposo, los días de fiesta anual, etcétera. Cuando estás con los hermanos de la fe, eso no sirve, no te sirve a ti. Es importante conforme vayamos avanzando en nuestras vidas, que en cada día de reposo hagamos conciencia de realmente si estamos viviendo nuestra fe. Porque si se te hace muy difícil, entonces tienes que esforzarte, tienes que vivir en base a los principios de fe que tú profesas, que dices ser, si tú dices ser de Jesucristo, tienes que vivir conforme Él te enseñó. La fórmula es muy simple, hacerlo es otra cosa. Así es que desde entonces Juan el Bautista comenzó a hacer esta invitación. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Entonces imagínate lo importante que estaba llevando a cabo Juan. Por esta razón, fíjate, por esta razón, cuanto más queramos justificarnos a nosotros mismos acerca de lo mal que hacemos, las cosas que hacemos mal, menos posibilidades tendremos de recibir la bendición de ser redimidos por causa de nuestro duro corazón. Lo que significa que siempre que confesemos nuestro pecado, estableceremos el lazo de identidad, un lazo de identidad entre el Cordero de Dios y nosotros. Dime tú si Yeshua no tuvo justificación. Pues por supuesto que sí, fue un inocente. Tú y yo no lo somos y siempre queremos justificarnos. Nos debería dar vergüenza. Eso no puede ser. No puede ser. Simple y sencillamente por el pecado original. Por esa razón Yeshua no nació de la semilla de hombre. José fue su padre, sí, lo creó como su hijo a Yeshua, pero recordemos que María, sí, la madre de Yeshua, concibió por el Espíritu Santo, no concibió de hombre. Por esa razón, él fue sin pecado. El pecado natural que tú y yo tenemos no nos lo quitamos jamás. O sea, puedes ser la persona más buena del mundo, tú, de verdad, y puedes considerarlo así. Pero desde el principio más básico de tu existencia, pues tú y yo traemos el pecado original, el pecado de Adán. Así es de que en ese sentido no estamos justificados. Desde ese principio más básico y elemental de vida, con el cual traemos un pecado original, hasta las cosas en las que estamos haciendo mal, en las cosas que nos dicen las personas, los amigos, mi hermano, tu hermano, tu padre, te dice, en esto te estás equivocando. ¿Sabes qué? Deberías de detenerte y escuchar, poner atención y decir, es más, dar por hecho que tienen razón. Y eso te va a ayudar mucho.
Probablemente no tengan toda la razón, pero por alguna razón te lo están diciendo. Algo tienes que cambiar de tu vida, tienes que ponerte a pensar, a analizar qué debo cambiar. Ponte a orar al Padre y que el Espíritu de Dios te guíe y te dé luz acerca de las cosas que tienes que ir cambiando. Y créeme que esa actitud le agrada a Dios. Si tú lo que quieres es, lo que buscas es agradar a Dios y reconciliarte con Él, lo que tenemos que hacer es eso. Sentarnos y pensar cuáles son las cosas que debemos cambiar. No, pero no pretender justificarnos. Eso no nos va a servir para nada. Al contrario, al contrario. Si nosotros queremos justificarnos siempre, menos posibilidades vamos a tener de recibir esta gran bendición, la bendición de ser redimidos pero por causa del amor de Dios. Y, y esto va a ser así porque quizás sigamos teniendo un duro corazón. Siempre que confesemos nuestro pecado, vamos a establecer este lazo de identidad. Tenemos que identificarnos con el Cordero hasta donde más sea posible. ¿Cómo? Aceptando nuestro pecado. Yeshua aceptó un pecado que no tenía, el pecado tuyo y el mío, el pecado del mundo. El Padre puso su mano sobre el Hijo, sobre el holocausto, antes de ser sacrificado, y depositó en él el pecado del mundo. Por eso Jesucristo murió, tenía que morir, por eso tenía que morir. Proverbios 28, verso 13 y 14 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Acerca de la autojustificación que siempre pretendemos tener. El que encubre sus pecados no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta, ¿de qué? De ese mal actuar, alcanzará misericordia. Bienaventurado, dichoso el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Lo que nos está diciendo el proverbio es muy claro. Es muy claro. Más vale tener un corazón noble y aceptar las cosas que estamos haciendo mal y confesarlas y tomar la decisión de dejar de hacer eso que está mal, porque de otra manera estaremos teniendo un corazón duro y no vamos a tener misericordia de Dios. Y con un corazón duro, el corazón duro nos va a hacer caer en el mal, nos va a hacer caer en cosas peores todavía. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el corazón se cauteriza, se hace insensible. ¿Sí? Tenemos que cuidar de no llegar a ese punto, de ser insensibles ante el pecado, ante las cosas que están mal. Pero la única forma que lo vamos a lograr es teniendo una confesión constante de las cosas en las que, aunque te equivoques, es un pecado, por hierro, por ignorancia, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas tienes que entender que estás haciendo mal, por la razón que sea. La manera en cómo cumplimos hoy en día este mandamiento es recordando que el Padre Celestial ofreció el holocausto perfecto para que todo aquel que confiese su pecado y se arrepienta reciba el perdón. Y se cumple entonces el propósito del holocausto, reconciliándonos con el Padre. ¿Qué propósito, el propósito de cuál holocausto se tiene que cumplir? Pues el holocausto de Jesucristo en la cruz. El autor de la carta a los Hebreos refirió que los sacrificios no quitaban el pecado de las personas. Entonces, ¿cuál era el propósito de este sacrificio? El propósito fue que cada una de las personas que hiciera este sacrificio tuviera conciencia que, de acuerdo a las profecías anunciadas, en un futuro existiría un sacrificio que ya no cubriría solamente el pecado, sino que lo iba a quitar, que iba a quitar definitivamente el pecado del mundo. Por lo que todos los sacrificios realizados en el tabernáculo y después en el templo cumplieron con un simbolismo temporal,
hasta que viniera el sacrificio perfecto. Así es de que el animal sacrificado constituyó una gran enseñanza en su aspecto más drástico. Imagínate tú que estás llevando a cabo al matadero a este animalito inocente, pero por tu culpa, por causa de tu culpa, por causa de tu pecado. Imagínate lo que en la conciencia de las personas estaba haciendo esto. Esto era algo drástico, era algo impresionante. Pero cumplió con el objetivo de que cuando las personas vinieran al Padre, entendían que tenían que tener más cuidado en la forma en cómo se estaban comportando. ¿Sí? Así es de que cuando viniera Yeshua y este fuese sacrificado, como fue ahí en la cruz, entonces la gente comprendería la magnitud del amor de Dios por su pueblo y su anhelo de que comprendieran la forma de llegar a tener comunión con Él. Ese era el anhelo de Dios. Y que su pueblo entendiese que ese era el sacrificio de Dios, ofrecido por Dios. El holocausto ofrecido por el Padre mismo para quitar el pecado del mundo. Y eso sería el propósito final de toda esta enseñanza didáctica a través de Levítico. Desde hace 2000 años, entonces desde hace 2000 años, desde el tiempo de Jesucristo, de Yeshua, cada generación ha tenido la oportunidad de conocer la razón de la cruz de Yeshua. Cada generación ha tenido esta gran oportunidad. En cada persona de cada generación entonces se ha cumplido esta bendición. Pero desde hace 2000 años, como hasta hoy, son las personas las que han tenido y tienen la última palabra. Y cada quien ha decidido y decide si se adhieren al beneficio del holocausto perfecto, obteniendo la remisión de sus pecados, cambiando sus vidas, o si deciden continuar viviendo sin la remisión del holocausto perfecto que proveyó Yeshua. Tú tienes la decisión. El Padre ha sido fiel y cumplió. Y llevó a cabo este holocausto, ofreció al Hijo, a Yeshua. Y ahí está la salvación. Depende de ti. Él no te va a obligar. De tal manera que todo aquel que en Él cree no se pierda y va a tener una vida eterna. Continuamos ahí en Levítico 1, verso 5. Dice, entonces degollará el becerro en la presencia del Señor. Y bueno, como vemos, según la redacción del mandamiento, en un principio, quienes debían degollar al animal era el propio pecador, la propia persona. Y posteriormente en la ley se describe que serían ya los sacerdotes quienes harían esto. Esto por supuesto que cumpliría el propósito de que el pecador tuviera que ver con sus propios ojos, ¿sí? Ser consciente de esto tan drástico, tan tremendo, ¿sí? Lo que su pecado había generado en la vida de un inocente. Aunque se trataba de un animal, lo que hace una referencia a la sensibilidad de la que estamos hablando, que el hombre debía tener aún enfrente la extinción de una vida inocente por causa de su pecado. Eso era lo que quería Dios. Cuando nos enteramos que Yeshua había muerto por causa de nosotros, de nuestros pecados, pero sin habernos expuesto de una forma vívida, o sea, como lo vivieron los israelitas en su tiempo, en realidad nuestra percepción de dicho acontecimiento quizás adoleció del alcance que en realidad tuvo la muerte del Hijo de Dios. Sin embargo, en nuestro proceso de discípulos, de estudiantes, en el conocimiento de la Torá, de la palabra de Dios,
hemos ido comprendiendo en su verdadera magnitud lo amargo y la tragedia de nuestra condición cuando insistimos en permanecer en pecado, en transgresión a la ley de Dios. Una vez que ya la conocemos, imagínate lo que significa esto. Porque para ser conscientes de esto, debemos tener presente lo que el apóstol Juan describió como la definición de pecado, más simple y exacta de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Una vez más, ¿cuál ley? Juan estaba hablando de la ley de Moisés. Pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está la definición más simple y más concreta de pecado. Así es de que imagínate lo que significa que tú peques conscientemente. Es terrible. Si pecando inconscientemente por distracción, por desconocimiento, por otras razones que no tengan que ver que sea a propósito, llega el momento en que te arrepientes y ese arrepentimiento causa dolor en el corazón. Cuando tú confiesas lo que haces a Dios, imagínate a qué grado está ya la condición de la persona que con alevosía comete la transgresión, comete pecado, infringe la ley conociéndola. Pues esto está terrible, está tremendo. O sea, está en terrible riesgo de perder su alma esa persona, de forma definitiva. Y aún así, el Señor sigue teniendo misericordia. Así es que si tú estás en esa condición, que no se te vaya el tren, que no se te vaya la oportunidad. Cuando digo el tren es la misericordia, la oportunidad de que el Señor sigue teniendo misericordia en tu vida para poder arrepentirte, regresar de ese camino de perdición en base a la insensibilidad que estás teniendo respecto al pecado. Regresa y recobra tu sensibilidad, recobra el amor en el corazón, todo esto que a Dios le agrada, a fin de que no pierdas tu alma. De ahí lo importante, que no dejemos de compartir el verdadero evangelio, hablando de lo que representa el pecado, lo que significa el pecado. Por eso es tan importante que no dejemos de compartir el verdadero evangelio del Mesías. Porque un evangelio sin la sustancia de la ley simplemente es un falso evangelio, que le quita a las personas la oportunidad de cambiar sus vidas. Por la bendición de tener presente siempre que el justo murió por todas y cada una de las personas que están en transgresión para darles la oportunidad de dejar de transgredir. Por eso murió el Mesías. Por eso murió Yeshua. No para que sigas con tu vida como si nada hubiese pasado, porque no estás haciendo efectivo ese holocausto en tu vida. El beneficio otorgado en la cruz no se actualiza en tu vida si tú no te arrepientes, si no cambias tu forma de vida. La decisión es tuya. El sacrificio de Jesucristo quitó el pecado del mundo. Sí, a partir de entonces fue borrón y cuenta nueva en cada una de las generaciones desde hace 2000 años, en cada una de las personas. Se está cumpliendo esta bendición, es una promesa hermosa, pero la gente decide si te adhieres, si permaneces y procuras tu salvación o simple y sencillamente decides no seguirlo. Bajo este razonamiento, todo aquel que permanece en la ignorancia por su propia voluntad, y esa es otra hipótesis, en la que si tú quieres permanecer en la ignorancia, ¿sí?, por tu propia voluntad de la ley de Dios, que forma parte fundamental del Evangelio de Jesucristo, entonces muere hoy en el Espíritu. Y en su momento permanecerá muerto para vida eterna, porque el cordero sacrificado no puede volver a ser sacrificado.
Así que para todos ellos, la profecía de Oseas, que advirtió de la muerte del pueblo de Dios por causa de haberles faltado conocimiento, por haber desechado su ley, se actualiza en las vidas para tener una muerte en el espíritu y para que sus almas no sean entonces redimidas. Acompáñenme a Oseas, vamos a recordar la profecía, Oseas 4. Desde el versículo 4, vamos a leer, del versículo 4 al 6, dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Está hablando de su pueblo, está hablando de su pueblo y está hablando de la nación. Dice, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué conocimiento está hablando el profeta? De la ley del Señor. De la ley del Señor. Le faltó conocimiento, es decir, ya no quiso conocer, ya no quiso aprender a conocer a Dios a través de su palabra, a través de su ley. Por cuanto desechaste, y aquí está la razón. O sea, le faltó conocimiento porque no quiso, desechó ese conocimiento. Dice, porque por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto está tremendo. Está tremendo porque nos está hablando de una ignorancia a propósito. Una ignorancia por desechar, por causa de desechar, es decir, no quiero ya saber esto. No quiero ya saber de la ley de Dios, no quiero saber del Levítico, es muy tedioso, son muchas leyes, no entiendo nada. Entender la palabra de Dios no tiene que ver con tu inteligencia, para nada. Entender la palabra de Dios tiene que ver con la disposición de tu mente y de tu corazón. Porque si tienes esos dos elementos al 100, el Espíritu de Dios te va a abrir tu mente. Va a abrir tu mente. Justo fue lo que hizo el Espíritu Santo con los apóstoles pescadores. Pedro hablando ante el Sanedrín. Imagínate. O sea, impresionando al propio Sanedrín. Y ellos mismos, los sabios de Israel, preguntándose, ¿y estos de dónde saben tanto? No tiene que ver con tu capacidad. Eso no es así. Digo, no significa que te quedes como ignorante siempre en todas las áreas de tu vida, no. No. Estamos hablando en un aspecto muy específico, ¿sí? En el cual muchas veces la gente deja de estudiar, no quiere estudiar la escritura, no quiere leer la escritura porque la desecha, porque dice, no quiero esto, no entiendo nada. Busca donde puedas mejor aprender, no importa en qué ministerio sigas, a quién escuches, lo importante es que busques aprender la escritura. Hay mucha gente dispuesta a enseñarte. Así es de que no te cierres a la posibilidad, a esta posibilidad maravillosa, hermosa, que te va a permitir ver otra faceta de tu vida, la faceta espiritual. Te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, abre tu mente, te hace ver las cosas cada día un poco más claras. Sin tanto enrollo, mira, no pretendas un conocimiento aparentemente superior, porque no es superior el conocimiento del hombre. El conocimiento más importante de tu vida es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué crees? Cuando lo adquieres de la forma más simple, más sencilla, pues es lo mejor, es un regalo de Dios. Así es que bueno, el anhelo de nosotros es que en nuestras vidas exista, no exista, que exista un ánimo de aprender su palabra, pero que no exista negligencia. Porque la negligencia
entonces genera el desconocimiento de la ley de Dios. Para que entonces Él no se olvide de nosotros ni de nuestros hijos. Si tú amas a tus hijos, pues entonces tienes que hacer esto por ellos también. Continuamos ahí en el verso 5, dice, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, en esta labor a cargo de los sacerdotes, en que tenían que rociar la sangre del holocausto, vemos un aspecto profético, sin duda. Si es que logramos conectar los holocaustos rituales con el holocausto de Yeshua, en donde fue derramada su sangre. La palabra rociar en el hebreo es la palabra sarak. Y bueno, resulta interesante, fíjate qué interesante, porque además de significar la palabra sarak en el hebreo, además de que significa literalmente esparcir, también se traduce con la palabra sembrar. Empieza a conectar, ¿sí? Una de las palabras con las que se traduce esta palabra en hebreo, la palabra rociar, que es la palabra sarak en el hebreo, una de esas palabras con las que se traduce sarak también es sembrar. De manera que si la sangre de Yeshua rociada representa la sangre de expiación de Israel, para Israel, entonces efectivamente la sangre de Yeshua cumple su propósito en todo aquel que confiesa su pecado y cambia su vida, porque significa que ha sido sembrada la semilla de la salvación en esas personas. Así lo expresó el autor de la carta a los Hebreos. Vamos a recordar esto en la carta de los Hebreos, capítulo 12, por favor, ahí en sus Biblias, del versículo 22 al 24. Hebreos 12, 22 al 24. ¿Ya lo tienen? Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, o a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta sangre rociada de Jesucristo en la cruz constituye el vínculo de la actuación de mediador de Jesucristo en esa cruz. ¿Por qué? Porque lo que buscó Dios a través del sacrificio del Hijo fue reconciliar al pueblo con Él. ¿A través de qué? A través de esta sangre. Esta sangre rociada habla mejor que la de Abel en el sentido del propósito que cumplieron una y otra. Porque la palabra griega para habla, cuando dice habla mejor que la de Abel, que se escribe aquí en este verso 24, se traduce como juzgar o incluso predicar. Así es que la sangre de Yeshua juzga respecto a en quienes es sembrada la semilla de la salvación. ¿Sí vas conmigo? ¿Te estás dando cuenta qué interesante, qué importante es entender cada versículo, o en ocasiones las palabras, la complejidad o la profundidad de lo que significa cada palabra en ocasiones, o determinada palabra en específico de algún versículo? Cuando el autor de la carta a los Hebreos escribió que la sangre rociada de Yeshua habla mejor que la de Abel, de acuerdo
al significado, lo que se está diciendo es que en quienes es sembrada, quienes son rociados, simbólicamente hablando, ¿tú cómo puedes considerarte que estás siendo rociado por la sangre de Jesucristo? Que aceptas su sacrificio, que te arrepientes porque has entendido que ese inocente murió por ti Exacto, y le pides que él te limpie, pues que te quite todo pecado. así es. Así, acuérdate que la sangre purifica. La forma en que tú eres rociado por la sangre de Jesucristo es en la medida en que te estás purificando, te estás santificando, te estás apartando de la contaminación del pecado. Si tú permaneces en la misma cotidianidad de tu vida de pecado, de transgresión, como si nada hubiese pasado en tu vida, esa sangre de Yeshua, simple y sencillamente, no puede cumplir el propósito en tu vida. No porque el Padre no lo quiera, sino porque tú no lo quieres. La sangre purifica. Y en el término simbólico, en el aspecto simbólico, lo que está haciendo esto es que a través de su palabra, a través de su enseñanza de Yeshua y de comprender que murió por tu pecado, y que en consecuencia te arrepientes a confesar tus pecados, regresas, ¿sí? Te estás limpiando. Esta sangre está haciendo el efecto en tu vida de ser sembrada en tu vida para continuarte purificando. Y entonces, de esa manera es como habla mejor la sangre de Yeshua que la de Abel. En realidad, ser salvos por la sangre del Mesías tiene todo el sentido de un sacrificio y en base a la propia escritura, los hombres somos juzgados por nuestras propias decisiones. Fíjate qué interesante, ¿eh? Somos juzgados por las propias decisiones que nosotros tomamos, porque el estándar del juicio ya fue establecido por Dios. Así es que no estés pensando de que, híjole, quién sabe si el Señor me perdone. Ahí está el perdón, a través del holocausto perfecto de Jesucristo. Sí. Aquí cuando dice que la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ahorita lo pensé porque la sangre de Yeshua es la que siembra en los corazones, la que tiene efectividad. Claro. Pero la sangre de Abel fue también un inocente, pero fue muerto y muerto, pues no sembró nada. Así es. Sí es. Sí, Por aquí, eso dice que mejor que la de Abel. claro, el autor de la carta a los Hebreos habla ya de todo, está hablando, esto lo vemos en el capítulo 12, está hablando ya de la comprensión de todo el proceso, del proceso de la obra de Jesucristo, y lo eh, lleva a cabo una analogía impresionante en toda la carta a los Hebreos de todo el sistema sacrificial en relación a la forma en cómo el Señor nos enseña a través de su sacrificio cómo es que tendríamos que entender todo el sistema sacrificial. Por esa razón es fundamental, es importantísimo entender la Torá y bueno, en este caso el libro de Levítico. Así es que bueno, vamos al versículo 6 y vamos a irnos un poquito más rápido porque ya nos llevamos algo de tiempo. ¿O cómo ves si lo dejamos ahí? Sí, vamos a suspenderlo ahí. Vamos a terminar. Yo creo que ha valido la pena. Yo les dije, quizás por el aspecto técnico del libro, vayamos un poco más despacio. Nosotros no tenemos prisa por avanzar, por abarcar X o Y horas. No, eso no es una tontería. Realmente queremos disfrutar. Eso es un manjar y la verdad es que queremos disfrutarlo mucho con ustedes. Y
Y yo creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que vayamos poco a poco para que tengamos un poquito de mayor oportunidad de digerir quizás los conceptos de los que estamos analizando. ¿Está bien? Oramos, por favor. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este libro tan hermoso de Levítico, Señor. Gracias por hacernos entender, mi Dios, el holocausto perfecto, tu expiación por nosotros, Señor. Esa sangre rociada que sembró en nuestras vidas esperanza de la vida eterna, Padre eterno, de una vida sin pecado, mi Dios. Gracias porque nos limpias, nos purificas a través de tu bendita palabra, que es el agua de vida, Señor. Gracias porque tú eres la fuente que derramas estas aguas, Señor, y nos limpias, nos purificas. Gracias, Padre eterno, porque perdonas nuestros pecados, porque los quitas. Gracias, mi Dios, porque estás allí para escucharnos y para, mi Dios, que todo aquel que quiera, Señor, puede acudir a ti arrepentido. Te pedimos, Padre eterno, por todo tu pueblo, Señor, que aún falta por entender que tu ley es perfecta, que convierte el alma, que es lo único que nos puede volver a ti a través de Yeshua, a través de sus enseñanzas. Gracias, mi Dios, por este tiempo que pasamos sentados a tus pies, Padre eterno, escuchando tu bendita palabra. Permítenos seguir meditando, Señor, en estos conceptos que hemos aprendido y sigue rociando sobre nuestras vidas. Sigue sembrando sobre nuestras vidas esos dones, Señor, de tu Espíritu, esas facultades, Padre, para eliminar e ir eliminando esa naturaleza pecaminosa que de por sí traemos, Padre eterno, para que cada día volvamos a ti, cada día, Señor, buscando tu rostro. Te alabamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.